Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Peña. Hoy 15 de junio, un día después del cierre de alianzas y todas estas cuestiones que siguen y se dirigen hacia el final, que es la elección de presidente y vice de la nación, contamos hoy con el gusto y el honor de que esté con nosotros un periodista que es columnista en el diario La Voz del Interior, que está con programas en radio y televisión y que sin duda alguna conoce a fondo todo lo que es la actividad política, la actividad en general de su provincia, que es la segunda en el país en cuanto a electores, a, a alcantes, etc. Que es Julián Cañas, un amigo que conozco y por el cual tengo un profundo respeto. Querido Julián, te agradezco mucho que nos acompañe hoy en Corrientes de Pensamiento, un programa que está abierto a todas las inquietudes. Y te estoy comenzando a imitar con respecto a la radio, donde Radio Cultura de acá de la ciudad de Buenos Aires, para hablar sobre todo el tratar de buscar el entendimiento en donde hay el propósito de que todo el mundo se pueda expresar con total libertad. Así que te pregunto, ¿cómo estás viendo la situación en Córdoba? ¿Cómo estás viendo el lanzamiento del actual gobernador y cómo siguen las cosas entre los dos frentes, es decir, Juntos para el Cambio y de todo que ha modificado su denominación y que sin duda alguna creo que ha avanzado en un sentido de que haya elección de los candidatos que quieran presentarse? Creo que esto es bastante importante de que apliquen la elección en la forma que lo van a encarar en estos días, creo que en la provincia de Santa Cruz, en el Calafate, me parece que. Así es, ¿cómo le va, estimado Pocho? Un gran gusto poder participar en su programa y de hablar de política, que tanto nos gusta. Usted como De protagonista política, y podemos yo hablar como también periodista. de educación y de política internacional, que vos también te solés analizar en profundidad en el diario en el cual estás, sos columnista. Así es, Pocho, como usted bien dice, está la campaña aquí en Córdoba. Estamos con una triple campaña, le diré, Pocho, porque está la campaña nacional que tiene a Schiaretti como protagonista porque es precandidato presidencial. La campaña provincial se elige gobernador el 25 de junio, es decir, que estamos en el último tramo de la campaña, el tramo más álgido de la campaña provincial, que también lo tiene como protagonista el gobernador Schiaretti y a su candidato a la sucesión, que es el intendente de Córdoba, Martín Yarlora, que se enfrenta en este caso a Juntos por el Cambio unido. Por primera vez la oposición va unida a una elección provincial que lleva como candidato a gobernador al senador nacional Luis Juez. Y también hay una campaña en la ciudad de Córdoba, porque en Córdoba se vota el 23 de julio, es decir, menos de un mes después de la elección provincial, por una estrategia del peronismo para tratar de dividir a la oposición, puso la elección, la gobierna Martín Yarlora, el candidato a gobernador es el intendente de Córdoba, puso la fecha el 23 de julio, es decir, que hay casi una triple campaña, por eso en los actos en los cuales participa Yarlora y Schiaretti, también va el candidato a intendente del oficialismo, Daniel Pacerini, por lo cual estamos viviendo, al menos para el oficialismo, para el peronismo de Córdoba, que lidera Schiaretti, una triple campaña casi en el mismo momento.
Yo pienso, querido Julián, que alguna vez tenemos que llevar a cabo la reforma política de la cual se habló mucho, pero no se pudo concretar. Mi provincia, por ejemplo, tiene 56 boletas, hay otras que tienen boleta única, son distintas, diversas la situación en ese aspecto. Y lo otro, se habló en un momento de la reforma eh, laboral, la reforma impositiva, etcétera. Y creo que los argentinos, ya que vamos a elegir presidente y vice de la nación, tendríamos que abocarnos a tratar de mi concepto, de buscar puntos de coincidencia, pero con un abierto diálogo, con un amplio diálogo, y no enojarnos porque algunos discrepen diametralmente con el que manifiesta determinada idea. Yo creo que tenemos que reconocer que el pluralismo es de enorme trascendencia y el diálogo también, y buscar acuerdos, aunque no sean todos los puntos, terminar con la confrontación permanente y buscar que las grietas vayan desapareciendo y que pensemos que los argentinos merecen un proyecto de país que trate de que los argentinos coincidamos en educación, buscar los puntos de coincidencia en salud. Y hablaba con vos hoy, al comienzo creo que mencioné, incluso en la tarea que vamos a llevar a cabo en este mundo globalizado en cuanto al aspecto de la política internacional. Y hay un tema que hoy nos preocupa a todos, más que siempre más. La pobreza, está la falta de seguridad, que es otro tema. Yo alguna vez, mejor dicho, cuando gobernar mi provincia, cuando estuve en el Senado de la Nación, planteé la idea de conformar una nueva mayoría nacional. Así que no me interesaba de dónde venía, sino a dónde íbamos, fijándonos objetivos claros, que creo que esto es lo que tenemos que tratar de concretar en este momento. Después, yo creo que quedó allí, a lo mejor por negligencia mía incluso, pero hoy tiene una consultora con esa denominación, un hombre capaz, un politólogo inteligente como es Rosendo. Así que yo dejo que vos nos comentes a todos cómo estás viendo la situación en general. Usted ha puesto, me parece, un punto importante que yo coincido plenamente en esta etapa democrática que vamos a cumplir 40 años el 10 de diciembre. Hay deudas pendientes de toda la dirigencia política, sin distinción partidaria. Una Yo es, como asumo usted la bien mía dice, también. sí, sí, todos, toda la dirigencia política. Eh, una es precisamente la institucional, la reforma electoral, me parece que es realmente no se puede concebir que a nivel nacional se elija presidente todavía con las boletas de papel como en el siglo XX, el siglo pasado, y aquí en Córdoba hubo un avance importante con la boleta única, que realmente es un avance muy importante, porque primero que el Estado gasta menos en imprimir las boletas, y en segundo lugar evita las avivadas, el tema de no se necesita tanta fiscalización en el sentido de cuidar las boletas, algo que sí ocurre cuando se elige presidente o legisladores nacionales. Y la otra cuestión, lo que le comentaba antes, el tema de las fechas. Los oficialismos de turno de todos los partidos políticos y de todas las provincias eligen la fecha de las elecciones de acuerdo a su conveniencia política, y eso no debería ser así, debería haber una regla. Es cierto que las provincias, por ahí, los gobernadores dicen no podemos pegar la elección provincial con la nacional porque se mezcla, se cambia la discusión. Pero bueno, cada provincia debería tener una fecha fija de elección para que los oficialismos de turno no puedan manejarse con esta cuestión. Por ejemplo, aquí en Córdoba, el peronismo decidió que se elija gobernador el 25 de junio,
y el 23 de julio, o sea, menos de un mes después, se elija intendente de Córdoba. En la ciudad de Córdoba contiene casi al 38% del padrón electoral provincial, pero con una estrategia para que la oposición, aquí hay dos candidatos fuertes de la oposición, Luis Juez, que es candidato a gobernador, y Rodrigo de Loredo, que es un dirigente radical, para que no pudieran compartir una fórmula provincial, el peronismo decidió despegar los comicios, pero con solo un mes de diferencia, con lo cual la ciudad de Córdoba tiene que hacer un gasto extra de un nuevo comicio cuando se podrían haber votado tranquilamente de manera conjunta. Bueno, este es un caso particular. Cuando estuvieron los gobiernos radicales hicieron lo mismo, es decir, que no es una cuestión de un partido político, me parece que es una reforma electoral para todo el país que debería ser y que la dirigencia nos adeuda, como otra cuestión que es muy importante, que es el federalismo. No hay un real federalismo en este país, no se cumple lo que dice la Constitución Nacional, y ese también me parece que forma parte de esta situación que vive el país hoy de crisis permanente, crisis económica, financiera permanente, tiene que ver con ese AMBA que ha crecido tanto, sobre todo el conurbano bonaerense, y no sé cuál es la solución, pero lo que se necesita es más federalismo con mayor potencialidad de las provincias, sin duda. Pero fíjate, Julián, a mí me tocó, es decir, creo que la única vez que se hicieron las elecciones en todo el país al mismo tiempo fue cuando se reinstaló la democracia, de 40 años, en el Exactamente, 83. exactamente, Los gobernadores, todos los gobernadores fuimos electos en nuestras respectivas provincias en la misma fecha, y el presidente de la exactamente. nación también. Uh -huh. Es decir, después ocurren estas cosas que yo creo que no son convenientes, pues son muy costosas, sale mucho Sí, dinero cada elección. absolutamente. Y yo creo que también la gente que está con momentos difíciles en cuanto a la pobreza, en cuanto a la indigencia en algunos casos, en cuanto a la inflación, en cuanto a lo que está ocurriendo, y yo creo que todos somos un poco culpables de lo que está pasando. Y tendría que haber un mayor sinceramiento, una mayor manifestación de lo que pensamos y lo que sentimos, y que seamos coherentes. Por ejemplo, hablar del federalismo, y yo te digo que no me quejo bajo ningún punto de vista de que el doctor Alfonsín nos trató igual a los que no éramos de su partido, a los que eran de su partido. Pero gobernamos sin ley de coparticipación, dependíamos de los bancos fiscales. La ley vigente, yo lo digo siempre acá, es del 88. Y vos Uh -huh. recordarás la reforma del 94. Exactamente. Se habló de eso y se estableció la cláusula transitoria que 2 años después tenía que tener vigencia una nueva ley de coparticipación. Lo que pasa es que confundimos en muchos casos que eso no es simplemente la lucha por los recursos, eso es mucho más amplio, abarca todos estos temas a los cuales nos referíamos, a la educación, a la salud, a la seguridad, de una función indelegable del Estado. Y en este momento está en una situación comprometida y difícil, sobre todo en algunos y en determinados lugares del país. Y también a las relaciones internacionales. Por eso yo pienso que el propósito de esta alianza que comenzó para tratar de que servir al país, como todos creo que tenemos el mismo propósito, el asunto es que no digamos una cosa y hagamos otra. Creo que es en definitiva la obligación que tenemos todos de hacer por el crecimiento de nuestro país, con errores y con aciertos, pero con proyectos
que puedan ser llevados a cabo. Yo creo que Córdoba, por ejemplo, ha tenido éxito en su gestión en estos años. Yo me acuerdo de cuando comenzaba esta etapa democrática, el primer gobernador fue mi amigo el Pocho Angelós. Así que creo que es de enorme trascendencia que interpretemos cabalmente qué tenemos que hacer y nos comprometamos a cumplir lo que decimos y lo que tenemos la obligación de llevarlo a las circunstancias. El otro día estuvo, la semana pasada acá, un gran argentino que es el doctor Claudio Escribano. Y le hablaba que a veces, después de asumir, se dan determinadas cosas que le hacen falta al país y tiene que modificar ciertas cosas. Y mencionó, por ejemplo, lo que hizo el presidente Menem, que en su discurso dijo una cosa y otra, pero que su primer gobierno fue totalmente positivo. Creo que después, a lo mejor el segundo fue diferente. Y don Arturo Frondizi, con los contratos petroleros, para Córdoba, la industria automotriz, por ejemplo. Muchos dirigentes nacionales, referentes de todas las fuerzas, hablan en el mismo sentido, pero la realidad es otra, querido Pocho, porque si vemos las dos principales alianzas nacionales, el Frente de Todos, ahora llamada Unión por la Patria, hay una puja muy fuerte, y ni hablar en Juntos por el Cambio, donde Larreta, Patricia Bullrich prácticamente se tratan como enemigos más que como integrantes de un mismo espacio, y crecen algunas fuerzas como la de libertario Javier Milei, que pregona la antipolítica prácticamente, y tiene que ver con esta cuestión y con la falta de respuesta que en esta era democrática le ha dado, digamos, los distintos gobiernos a la sociedad, en permanentes crisis económica, crisis financiera, cada vez hay más pobreza, y ese malestar o ese enojo, el voto bronca que siempre se menciona, parece reflejarse hoy en Milei, quien es el dirigente sin dudas, más allá de que las encuestas son siempre dudosas y habrá que esperar la hora, el veredicto de las urnas, pero sin duda que es el dirigente político que más ha crecido en el último año, y con un discurso preocupante, un discurso de antipolítica que ha aprendido mucho en la gente, y ha aprendido precisamente por el malestar social que hay y la falta de respuesta, no de este gobierno, sino del anterior y del anterior y del anterior. Por Claro, eso no viene de ahora. no viene de Ahora, ahora, pero Julián, veo complicado, como usted dice, hace falta consenso en algunos puntos esenciales, como usted bien decía, debe haber una política de Estado a nivel internacional. Cuando este gobierno tiene mejor relación con Venezuela, Cuba, Rusia, China, cuando estuvo Macri tenía una mejor relación con Estados Unidos, y eso no ocurre en los países donde les va mejor, los países serios o los países desarrollados, donde cada gobierno tiene algún matiz, pero hay políticas de Estado que no se modifican. Bueno, en nuestro país, cuando entra un gobierno, barre todo lo que hizo el anterior, y así estamos, empantanados. totalmente de acuerdo con vos. El que viene dice que el que estuvo antes hizo todo mal y comienza de nuevo. Entonces, en lugar de avanzar, nos estancamos, frenamos, y esto no sirve para nada. Yo creo que hay que tomar lo bueno y corregir de acuerdo a las circunstancias y el beneficio de la gente, del ciudadano, esa cuestión. Y el Yo ciudadano, creo yo que pienso sí. que es una cuestión que está pendiente, a lo mejor porque los políticos hemos decrecido o crecido, ya no quiero ni hablar de eso, se tendría que inmiscuir más en las cuestiones nacionales, ser más protagonista, tener más exigencias a los funcionarios de que cumplan
como corresponde para los mandatos por los cuales fueron electos. Yo creo que hay 46 millones de argentinos que tendrían que hacer oír su voz y que tienen el instrumento, que es el voto, para hacer conocer qué es lo que le corresponde y lo que conviene a nuestra querida Argentina. Se nos Así van, es, así es. Y me quedan pasando 2 ya al minutos. el escenario electoral actual, me parece que esto que hablamos de coincidencia por algunos puntos centrales no aparece en el discurso de los principales candidatos presidenciales. En el oficialismo hay una puja entre el kirchnerismo y el albertismo para ver si hay un solo candidato o van a las PASO, y en Juntos por el Cambio hay diferencias muy marcadas entre dirigentes del mismo partido. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pertenecen al PRO, o sea, no es que incluso son de distintos partidos dentro de la alianza, son del mismo partido, y uno escucha su discurso y realmente son preocupantes en el sentido de que no tienen coincidencia, parecen enemigos íntimos y están en el mismo espacio. Por eso veo difícil ese tema. Todos hablan en su discurso de coincidencia, de diálogo, de consenso, pero después en las propuestas, no, o en la realidad, podríamos decir, no aparecen esos puntos en común y más bien parecen enemigos íntimos cuando están en el propio espacio. Bueno, tenemos declaraciones de las últimas horas de Daniel Scioli diciendo que él va a ser candidato de cualquier modo, que no es títere de nadie y parece plantado para ir a las PASO, cosa que debería ser algo normal. En un espacio cada uno presenta sus propuestas y van a las PASO y la gente elige. Pero bueno, acá parece que lo mismo ocurre junto con el cambio. Parece que Larreta y Patricia Bullrich se están desangrando, ¿no? Yo digo el amigo Milei, porque yo tengo respeto también. Hay que reconocer que en las elecciones que se presentó no anduvo como se esperaba. Veremos en las nacionales. Ahora, yo creo que todo esto está un, eh, bajo una posición política. Todo lo demás proviene de la política, pero una política seria con proyectos realmente serios. Y lo otro que quiero manifestar es que si acá no dejamos de lado los odios, los rencores, los resentimientos, las apetencias personales, el incumplimiento de la palabra, no vamos a lograr superar los momentos en los cuales estamos. Yo te agradezco enormemente, querido Julián. Bueno, estamos a nivel nacional en un proceso electoral que ya está en marcha con la confirmación de las alianzas. Falta lo más, tal vez lo más importante y que va a llevar, me parece también, estimado Pocho, muchas peleas de aquí al sábado 24 de junio, cuando venzan las candidaturas. Cada candidato, cada precandidato, mejor dicho, que se presenta en cada alianza debe presentar su lista propia de candidatos a diputados nacionales, y aquí en Córdoba, para ser más preciso, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Hay mucha tirantez y seguramente va a haber muchas discusiones. Quien está más cómodo en ese sentido aquí en Córdoba es el gobernador Schiaretti, quien no va a tener disidencias para designar a sus candidatos a diputados, que seguramente va a encabezar un hombre de su extrema confianza, como es el diputado Carlos Gutiérrez. Esperemos que esa fecha clave del 24 de junio y luego el tramo hasta las pasos presidenciales del 13 de agosto, donde van a quedar definidos los candidatos, porque por ahora son todos precandidatos. Después de las pasos del 13 de agosto va a haber candidatos firmes, uno por cada fuerza. Te agradezco infinitamente, Julián. Deseo éxito con lo que tenés hasta ahora y que sigas adelante con tu objetividad y tu valentía para decir las cosas como son. Muchísimas gracias, estimado Pocho. Un gusto haber participado en su programa. Que tengan una gran jornada. Igualmente, igualmente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Le agradezco mucho y me satisface la forma en que se expresa y planifica, plantea los temas a mi amigo y gran periodista que es Julián Castro. Y debo decir que creo que acá hay confrontación permanente y yo deseo, anhelo y pregono permanentemente, porque es mi manera de sentir y de pensar, como argentino, como ser humano, con errores y con aciertos, como político también. Y creo que esta alianza que firmamos anoche sintetiza lo que pretendemos que se pueda llevar a cabo en el país, que es, en otras palabras, para no ser estrictamente ese título, hacer grande la Argentina, que volvamos a ser la potencia que fuimos en el concierto de las Naciones del Mundo y que los 46 millones de argentinos sean protagonistas, no meros espectadores, y que expresen cabalmente sus sentimientos con el instrumento que tienen, que es el voto. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.